Amigos de Plano Informativo, muy buen día. Gracias por acompañarnos. El día de hoy está conmigo el licenciado Milton Carlos Ramos Guardiola, que es responsable del programa de prevención del suicidio de los servicios de salud en el estado. ¿Cómo estás, licenciado? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Milton, pues el próximo 10 de septiembre se celebra el Día contra el Suicidio, para evitar el suicidio. ¿De qué se trata este día y por qué la relevancia? Gracias, primero por la oportunidad de poder llegar a la audiencia y poder sensibilizar sobre el tema, porque es un punto muy importante. El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En todos los países se realizan acciones propiamente para sensibilizar a la gente de que el suicidio es prevenible. El suicidio es la muerte más prevenible, por lo cual tiene un lema muy interesante que propone la OMS, que es creando esperanza a través de la acción. Hoy en día, con esta cuestión de la pandemia, con esta situación de problemas que se han aunado a ella, la cuestión de la esperanza ha disminuido. Hemos encontrado muchas situaciones de desesperanza propiamente, más en los adolescentes, y que a través de acciones los servicios de salud tratamos de llegar a esa población, en específico los adolescentes, para poder hacerles ver de que habemos profesionales, profesionistas, instituciones que podemos apoyarles. Claro. Ahorita tocas dos temas importantes. Uno, los adolescentes. ¿Es la mayor edad ahorita en la que está sucediendo el tema del suicidio? Sí, generalmente, tanto en el estado, en el país y en el mundo, el suicidio es la segunda causa de función en los adolescentes. Sin embargo, ahora con la pandemia sucedió algo muy interesante. Reducieron relativamente los suicidios en adolescentes y aumentaron más en la vida adulta. Sí, dentro de los... ¿De adolescentes de qué edad estábamos hablando? ¿Entre los 13 y entre los 15 y los 20 años aproximadamente. 15 y 20 años. 15 y 20 años. Porque hemos escuchado muchas noticias también de muchachitos de 13, 12 años que pues se han quitado la vida, otros que incluso han intentado quitarse la vida, pero la principal son entre 15 y los 20 años. Sí, o sea, en cifras en años anteriores. Hoy en día, los que tenemos el registro de 2020 y 2021, se ha inclinado un poco más de los 25 a los 30, más o menos. Sí, y es importante hablar de estos datos para tener en cuenta en casa, en el trabajo, con nuestras amistades, este tipo de situaciones, ¿no? Que podamos ver que una persona está teniendo desesperanza, o sea, no le encuentra sentido a la vida, lo empezamos a ver diferente, triste, impulsivo, enojado, consumo de sustancias. Pues hay que tener cuidado. Lo importante de hablar de números, de hablar de cifras, es con la intención de que los hombres se suicidan más que las mujeres, por lo cual hay que tener muy específico esa cuestión. Las mujeres lo intentan más. Sin embargo, es importante que hombres, más o menos en estas edades, puede suceder en cualquier edad, claro está. Sin embargo, en estas edades donde ahorita está más propenso, claro está, muchos hemos perdido el trabajo, perdido familia, etcétera, pues se está centrando ahí la situación. Sin embargo, es importante, como en todas las edades, ver si alguien dentro de casa, en especial un hombre, está teniendo una situación así, que puedan acudir a una unidad de los servicios de salud para que reciban atención inmediata. Claro. Milton, es una situación complicada. Yo creo que nunca había sido tan importante, pero a raíz de esta pandemia la salud mental se volvió un gran tema y se volvió un tema que debemos atacar y afrontar. ¿Cuántas de las personas que pues hacen el intento o que logran el cometido del suicidio, digamos, tienen algún tipo de padecimiento que tenga que ver con su salud mental? Hablando, pues sabemos que hay muchísimas esquizofrenias, que hay muchísimos temas que tienen que ver con bipolaridad, etcétera. ¿Cuántos de estos temas están relacionados directamente a lo mejor a algún tema de salud mental? Ok, es muy importante tu pregunta. Generalmente, por ejemplo, te hablo de la depresión. La depresión es el trastorno silencioso, algunos le llaman, ¿no? Del que menos nos queremos dar cuenta, al menos. Exacto, porque a veces pensamos que son rachitas, que son situaciones que van a pasar, y a veces que se alargan. Nos hemos encontrado con personas con depresión que llevan 1 año, 2 años, con los síntomas, con los signos, y que pues no pensaban que era depresión. Entonces, por eso es importante que cuando algo en nuestra vida esté siendo muy significativo, o sea, que haya cambiado nuestra forma de vivir, ¿sí? O sea, es importante acudir a una atención. Ahora, dentro de los trastornos psiquiátricos, acumulan una gran número tanto de intentos como de suicidios, lo que es la depresión,
lo que es la epilepsia y lo que es la esquizofrenia. En el estado de San Luis Potosí tenemos registros de que son de los trastornos, son los más que más se llevan a cabo los suicidios. Sin embargo, depresión, esquizofrenia y epilepsia. y epilepsia. ¿Sí? Y dentro de la depresión, pues también aunamos la ansiedad, trastornos de ansiedad, que generalmente a veces van de la mano, no siempre, pero ansiedad también entra en estas situaciones. Cuestiones de ansiedad últimamente que también se presentan mucho a partir de estas cuestiones, tanto epidemiológicas, el encierro, pérdidas, duelos, etcétera. Es importante también recalcar que otro de los factores de riesgo muy importantes es la cuestión del consumo de sustancias. ¿Sí? El consumo de sustancias tiene un gran impacto sobre lo que es la salud mental y sobre todo el riesgo suicida, lo que es alcohol, marihuana y una sustancia que últimamente está teniendo un repunte lamentablemente en nuestro estado y en el mundo, que es el cristal. El cristal, en el último, lo que va del año, nos hemos encontrado que ha rebasado a las otras sustancias en cuestión de tanto de adicción, así como de problemas tanto de salud mental y como de suicidios. ¿Es más largo el efecto, supongo? ¿Del cristal? La cuestión es de que el efecto es más adictivo, ¿sí? Y trae por ahí efectos, no dormir, no comer, hay la cuestión de la ansiedad por volver a consumir. En ocasiones la ansiedad se hace muy fuerte cuando no se consume y llegan a cometer un suicidio. Ok. ¿No todos los suicidios están relacionados con consumo de sustancias? No todos. No, o sea, puede ser... ¿Qué porcentaje del total podría estar relacionado con algún tipo de drogas? El porcentaje es muy relativo. La mayoría se centran en trastornos psiquiátricos, otro tanto se centra en las cuestiones del consumo de sustancias, otras cuestiones en factores psicosociales, el bullying, la angustia por el encierro, una pérdida significativa, ¿sí? O simplemente no encontrarle sentido a la vida. Es muy relativa las cifras en ese sentido. Pero en su mayoría son trastornos psiquiátricos. ¿Sí? los que digamos que te llevan a una situación de este tipo. Aquí yo considero que hay dos cosas importantes. Una, cómo darnos cuenta nosotros que pudiéramos caer en una situación de este tipo. Y la otra, cómo nosotros podemos identificar a lo mejor algún familiar, algún amigo de que está viviendo una situación similar. Claro. De entrada, una recomendación a todos los colegas, tanto psicólogos, psiquiatras, médicos, todas las personas que trabajemos con personas que sufren, que todos sufrimos, es importante preguntar si alguna vez se ha empezado a quitar la vida, si algún día se ha pensado matar. Es una pregunta importante. Importantísima. Y, bueno, en la experiencia la gente contesta que sí. Cuando hay el deseo, sí. O sea, sí, la gente se avisa, digamos. De hecho, hay un tratado, un escrito de la OMS, de hace 3 años, donde dice que las personas en riesgo suicida desean que se les pregunte. Somos como la última esperanza. ¿Sí? Y muchas de las veces, y por eso lo reitero, porque nos pensamos que les vamos a activar la idea, pensamos que los vamos a encaminar al suicidio, y no, en la experiencia que tenemos, en la literatura nos dice que hay que preguntar a nuestros hermanos, padres, familiares, amigos, personas cercanas, y más en estas cuestiones de las personas que trabajamos con personas en riesgo, es importante preguntar, ¿sí? Igual, es muy importantísimo, padres de familia, docentes, si vemos que algún alumno, algún familiar está pasando por una situación, lo vemos diferente, se enoja con facilidad, está muy triste, dejó de hacer cosas que le gustaban, se enoja con facilidad, empezamos a ver un cambio en su conducta, es importante acercarnos. De hecho, es importante, dentro de la cuestión del suicidio, es importante la escucha y la mirada. A través de eso podemos prevenir un suicidio. Con esa simple situación, escuchar cómo estás, cómo te sientes, te puedo ayudar en algo. Si ahorita no puedes hablar, si ahorita no quieres decir algo, referir algo, aquí estoy para escucharte, ¿no? Esos son puntos importantes. Si en el momento no lo quieren hablar, estar ahí para ellos. Ahora, otra cosa muy importante. ¿Qué pasa si me dicen, sí me quiero suicidar? Dice Hamilton, recapitulando entonces. Hay que siempre acercarnos y siempre hacer la pregunta a una persona que veamos que tiene algunos arrebatos como el estar enojado, el cambio de humor, y que quizás tenga algún tipo de depresión o alguna pérdida.
siempre tratar de preguntar, hacer la pregunta, siempre hay que hacer la pregunta. Sí, de entrada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo ayudar en algo? Y si vemos que sí hay una situación ya muy marcada, preguntarle, ¿no? ¿Has pensado en quitarte la vida? ¿Has pensado en matarte? ¿Has pensado en poner fin a esta situación? Pero no como regaño, sino como una simple pregunta. Como una simple pregunta, ¿sí? Y generalmente nos van a contestar generalmente, y si no, pues bueno, el intento se hizo, ¿no? Hay que poner también sobre la mesa esa situación de que hay cuestiones donde la prevención se puede hacer la intervención, pero la persona a final de cuentas puede cometer el acto. Pero sin embargo es importante la acción. Claro, ¿hay algún otro tipo de aviso? Por ejemplo, sé que hay personas que se cortan o que se tratan de hacer daño, no precisamente hasta el punto de matarse, pero si se hacen daño, ¿este también es algún signo o es otro tipo de enfermedad también? Bueno, se le llama, de padecimiento. Sí, claro, se le llaman lesiones autoinfligidas. Ajá. Cuando generalmente hay la guía MHGAP lo marca como conductas para suicidas o no suicidas, que es o sea, cuando ¿sí se hace daño. ¿Sí es algo progresivo? En mi experiencia, la mayoría sí. Algunos autores comentan que es sin intencionalidad suicida, pero al final de cuentas ya hay un daño, y ese daño generalmente va siendo progresivo. Y ¿sí? Creciendo. Claro, Cioran hablaba del suicidio aplazado, ¿no? Que es esta cuestión como un suicidio lento. Sí, es como la persona que consume drogas, ¿no? A final de cuentas es un suicidio lento. Claro. Se va matando poco a poco. Porque hay personas que se pellizca, ajá, o que se corta, o que incluso se pega contra... Sí, claro. Contra la pared, o sea, hemos visto muchos casos de ese tipo. Todos digamos que son algo que pudiera llevarnos también al suicidio. Sí, en muchos de los casos sí. Sin embargo, es importante que hay veces que como padres no nos damos cuenta que nuestros hijos están teniendo algún tipo de conducta, porque eso generalmente también es en la adolescencia, ¿sí? Y los chavos a veces que hasta dicen, es que me corté, mi camisa está manchada de sangre y mi mamá ni cuenta se dio, ¿no? Entonces hay que poner atención. También hay quien lo hace para que se den cuenta. Sí, claro, es un mensaje, ¿no? A través del cuerpo. Sin embargo, les digo, es importante como padres poner atención en todos los detalles conductuales, en cuestión de signos a través de su cuerpo, de síntomas que puedan estar presentando sus hijos. Es muy importante tomarlos en cuenta, porque muchas de las veces los dejamos pasar. Creemos que es la edad, creemos que es una situación de una etapa, pero muchas veces no. Muchas veces, aunque sea la edad, aunque sea la etapa, tiene que tener una evaluación, una atención clínica para ver qué está pasando. Ok. Me dijo, en la mayor parte de los lugares de servicios donde se prestan los servicios de salud, ¿hay alguien, digamos, capacitado para poder atender una situación de este tipo? Claro que sí. Todos mis compañeros de las unidades están capacitados sobre lo que se llama MHGAP, que es una guía sobre salud mental. A través de eso pueden hacer un diagnóstico. Si ellos ven que no corresponde la habilidad ya en esa cuestión ya más especializada, se refiere a una unidad donde cuenten ya con, se llama de segundo nivel o 1.5, donde cuenten con mis compañeros ya más encaminados en el tema, y que puedan realizar una evaluación y un tratamiento a la persona. Una pregunta que me surgen cada vez más dudas. Qué bueno. Al final de una persona que digamos que pudiera tener la intención de quitarse la vida, ¿toda su vida va a tener, digamos, esta situación? O digamos, una vez que se le da el apoyo y a lo mejor la atención, ¿pierde la idea? Qué buena pregunta. En la mayoría de los casos, la idea se aplana. En la mayoría de los casos, la idea suicida sí se logra. Sí se logra. O sea, casi erradicar, digamos, en la mayoría, ¿sí? Porque, como le comento, hay algo que lo hace sufrir de forma peculiar. Claro. Y entonces, cuando se recibe la atención, digamos que pudiera ya encaminarse a otro lado este sentimiento. Digamos que el sufrimiento reduce al máximo, ¿sí? Okay. Cuando el sufrimiento reduce, le da la posibilidad de encontrar cómo ese sufrimiento ya no otra vez vuelva a subir, y encontrar cosas como enfrentarlo, ¿no? Ya encuentra esa forma en la cual dice, el suicidio ya no es opción, porque ahora puedo hacer esto, ahora puedo abrazarme con mi mamá, ahora puedo salir a jugar fútbol con mi hijo, ahora puedo yo mismo escribir un libro, no sé, o sea, encuentra una situación
en la cual sea el antídoto, vamos a decirlo así, claro. ¿sí? A esta situación. También cabe mencionar ahorita que digo antídoto, que el tratamiento psiquiátrico, no nos asustemos cuando escuchamos psiquiátrico, cuando escuchemos psiquiatra, claro. porque muchas de las veces decimos, el psiquiatra es para los locos. No, el psiquiatra es una evaluación en la cual otorga en ocasiones un fármaco y que ese fármaco nos ayuda a tolerar situaciones como adormecer los síntomas y ahí saltar nosotros y decir, a ver, está esto, esto y esto, cómo poder afrontarlo cada uno de ellos. Que todos en general podemos tener alguna afección de salud mental, ¿verdad? Claro, o sea, todos sufrimos, por claro. lo cual todos tendríamos la situación de hablar sobre ese sufrimiento. La cosa es que a algunos el sufrimiento nos arrebasa, nos aplasta, no sabemos qué hacer y es ahí cuando entra la ideación suicida. Y que nosotros hacemos ver de que aparte de puedes tener la ideación suicida, pero puedes encontrar cosas alternas a ello. Y que al final de cuentas vamos a morir, ¿no? Entonces es más o menos lo que trabajamos, ¿no? Aplaza esa cuestión. Lo que intentamos es aplazar el intento suicida. Y en ese aplazamiento la persona va encontrando situaciones, como te decía, alternas ante, mejor no me suicido, me espero un tiempo más, al cabo va a pasar. Y luego ya pierde la idea. Sí, en la mayoría de los casos. La mayoría, sí, la mayoría. De 10, ¿cuántos pierden el interés luego en 8. En quitarse la vida? 8. Con un buen tratamiento, con un buen seguimiento, con un buen, un buen compromiso del paciente, generalmente se logra. Y sí. Tiene que haber participación de la familia. Es importantísimo porque hemos encontrado, como te digo, la mayoría de los casos están los adolescentes, pues la mayoría de las situaciones arrastran una cuestión familiar. Claro. Sí, entonces el punto que depende incluso de sus redes sociales y todo eso, es que es donde por lo general expresan este tipo de situaciones. Sí, pero tiene que ser un paso muy cuidadoso porque los sienten acosados, se sienten invadidos. ¿Sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos con ellos. Lo que le comento es algo muy importante. Si la persona puede ponerlo en palabras, puede decir, estoy sufriendo por esto, o me pasa esto, o me está sucediendo esto, si lo puede poner en palabras, es ahí ya un acto ya maravilloso, ¿no? Ya lo pudo decir. Y ya no hay necesidad de ponerlo en redes, ya no hay necesidad de ponerlo en nuestro cuerpo, ni mucho menos en un acto suicida, más bien, a través de la palabra se puede encontrar qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que le hace sufrir de forma peculiar. Claro. Pues bueno, entonces el 10 de septiembre celebramos y el día, conmemoramos más bien, el Día de Prevención contra el Suicidio. Y ojalá que todos la gente que nos está viendo, pues bueno, se mantengan atenta de cualquier síntoma que pudiera tener algún familiar. Y como lo dice aquí el licenciado Milton, pues bueno, hacer siempre la pregunta, con cuidado, claro, preguntar cómo se sienten, qué traen, y luego ya hacer la pregunta. Y el que la persona tenga el que lo tenga en la mente, pues bueno, podría ser un indicio precisamente de que hay la intención de quitarse la vida. Así es. Milton Carron Ramos Guardiola, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación y poder llegar al auditorio. Esta es una forma de prevenir. Y ojalá que pronto vuelvas, porque la verdad que sí, yo creo que es un tema muy interesante y que seguramente, pues, más a raíz de lo que fue la pandemia del COVID-19, supongo que creció un poquito el número de suicidios que se presentan. Al menos el riesgo sí. Suicidios, digamos, vamos a la par de 2020. En una cuestión de no ha aumentado significativamente, sin embargo, el que ya haya un aumento, pues ya es algo de alarmante. Sin embargo, a través de ese tipo de acciones que podemos llegar al público, alguien puede darse cuenta tal vez en este momento y ya se está haciendo una prevención. Esta es una forma de prevenir. Claro. Por lo pronto ustedes sigan checando nuestras redes sociales y también nuestra página de internet www.planinformativo.com. Hasta la próxima.